Bienvenidos a Introducción a las Ciencias Biológicas 1. Comenzaremos por la unidad 1, que es una introducción a lo viviente. En esta clase y en la clase que viene abordaremos temas que luego retomaremos con mayor profundidad a lo largo del curso. Los objetivos de esta clase son comprender que todos los seres vivos están históricamente relacionados, visualizar que, si bien hay una formidable diversidad en lo viviente, las moléculas y procesos esenciales son similares en todos los seres vivos. Comenzar a comprender qué información está codificada en el ADN, el material de la herencia, y comprender que los organismos vivos obtienen y transforman materia y energía para realizar sus funciones vitales sin ayuda externa, de forma autónoma. Queremos señalar que la biología es una ciencia que ha alcanzado la mayoría de edad, tiene un cuerpo conceptual unificado y además de ese cuerpo conceptual que une a toda la biología, ha habido una revolución que ha alcanzado la vida cotidiana. Medicamentos, vacunas y enzimas de uso industrial son algunos ejemplos de productos biológicos, biotecnológicos, obtenidos por ingeniería genética. Ustedes saben, los diabéticos insulino dependientes deben inyectarse insulina todos los días porque el páncreas de esos pacientes no produce una insulina funcional. Nos podríamos preguntar si de dónde viene esa insulina que se inyectan los diabéticos. Bueno, hasta hace no tanto tiempo, esa insulina provenía de páncreas de cerdo. ¿Por qué? Porque la insulina del cerdo es muy parecida a la insulina humana y además el cerdo es un animal de producción, tiene un páncreas grande y bueno, se puede obtener bastante insulina de allí. Sin embargo, la tecnología de ADN recombinante permitió que desde hace unas décadas se den las instrucciones de la insulina humana para generar una insulina recombinante producida en una bacteria. Luego esas bacterias, bueno, se crecen y se purifica la insulina de allí y esa insulina es la que se inyecta en el ser humano. Y eso es mejor que la insulina obtenida de páncreas de cerdo y ni que hablar, eso ya era mejor que no hubiera tratamiento cuando no existía esa posibilidad de cura para los diabéticos. También en vacunas, ustedes saben, las vacunas para el SARS-CoV-2 fueron vacunas de tecnología de ADN recombinante en su enorme mayoría y en particular de ARN mensajero. Para mencionar otro ejemplo de enzimas, por ejemplo, hay lipasas que se agregan a los detergentes en polvo para poder limpiar mejor las manchas de grasas y aceites de la ropa. Y esas lipasas son termorresistentes y se agregan a algunos detergentes. Esos son tan solo algunos ejemplos. Pero además, la biología molecular tiene una enorme gama de aplicaciones. Por ejemplo, en el diagnóstico molecular de enfermedades hereditarias o de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, durante el COVID, el diagnóstico de COVID se hacía por PCR, que es una técnica de biología molecular. Ese, de vuelta, es tan solo un ejemplo. La facilidad, además, hoy en día con la que se puede editar la información genética está posibilitando la terapia génica. Y eso es un enorme debate eh, dentro de la biología, pero también es un enorme debate para la sociedad en su conjunto. ¿Hasta dónde se pueden utilizar esas terapias? ¿Con qué fines se pueden utilizar esas terapias? Pero realmente, hoy por hoy, es una tecnología sencilla y de una precisión increíble. Entonces eso acarrea una serie de debates éticos acerca de qué uso tenemos que hacer de esa tecnología. Podemos ver a la biología como una ciencia que estudia las similitudes y las diferencias entre los seres vivos. ¿Por qué? Porque, bueno, a la abrumadora diversidad biológica subyace una asombrosa unidad. Los fenómenos biológicos se rigen por un conjunto de principios que nos permiten entender cómo están organizadas todas las formas de vida en este planeta. La biología, como decíamos hace un par de minutos, es una ciencia con un marco conceptual unificado. Y el objetivo de nuestros cursos es proveer un marco general para entender fenómenos biológicos y aplicarlos a casos concretos.
Continuando con esta idea de que todas las formas de vida están relacionadas, podemos y que podemos pensar a la disciplina como una ciencia que estudia similitudes y diferencias entre los seres vivos, tenemos allí una foto donde claramente vemos las similitudes y las diferencias entre un chimpancé y un ser humano. Es bastante obvio que nos parecemos a otros humanos, es bastante obvio también que nos parecemos al chimpancé y a otros primates, pero lo que es quizás menos obvio es que todos los seres vivos estamos emparentados. Y esto es lo que pretende mostrar esta figura, que voy a ver si puedo agarrar esta figura en la cual vemos que el ser humano es un pelito de un enorme árbol donde hay muchísimas especies y todas las especies están relacionadas. Simplemente ese parentesco es una cuestión de grado. Acá hay una figura de un árbol donde, filogenético, donde se representan las relaciones entre las especies. Y bueno, vemos por aquí a los animales, aquí a los hongos, las plantas por aquí, las bacterias en esta parte. En fin, simplemente comentar que todos los seres vivos estamos emparentados, estamos relacionados unos con otros, es una cuestión de grado. Y bueno, nosotros podemos ser más cercanos a otros seres humanos y más cercanos a un chimpancé que a una serpiente y más cercano a una serpiente que a un árbol, pero todos estamos emparentados. El largo de estas ramas en alguna medida tiene que ver con cuán lejano están los distintos parientes. Pero simplemente la mostramos a los efectos de que somos una especie más en todo el planeta que está repleto de seres vivos. Y el primero en postular que todas las formas de vida están relacionadas y evolucionaron unas de otras fue Charles Darwin, que fue un naturalista eh, inglés que hizo un viaje alrededor del mundo de 5 años, pasó por Uruguay, estuvo en 1832 entre Maldonado y Soriano y fue recogiendo evidencia para postular una teoría acerca del origen de las especies por medio de la selección natural. Y en esa teoría, Darwin propone que todas las formas de vida están relacionadas y evolucionaron unas de otras. Eso fue en la segunda mitad del siglo XIX, el viaje lo hizo en la primera mitad del siglo XIX, y propone esto de una manera sumamente contundente, con mucha evidencia fósil, porque que iba recogiendo pacientemente en su viaje alrededor del mundo. Por ejemplo, al constatar que los restos fósiles de gliptodontes se relacionaban con las mulitas y los tatú actuales de nuestro país, bueno, él comenzó a ver como indicio de especies extintas que estaban relacionadas con especies actuales. Y en algún momento él postula una primera imagen de la evolución como un árbol filogenético, que es esto que vemos acá, de sus propios apuntes, en el cual numerosas ramas surgen de ese árbol, algunas de ellas llegan hasta el día de hoy y otras ramas fueron podadas que representan especies extinguidas. Entonces, Darwin propone que todas las formas de vida están relacionadas. Hoy por hoy hay una evidencia incontrastable de que eso es así y termina juntándose esa teoría evolutiva recién en la segunda mitad del siglo XX, cuando se entiende que a nivel molecular todas las formas de vida están relacionadas. Y en parte eso se entiende gracias a que se conoce la estructura de la molécula de ADN, que es la molécula de la herencia, que es esta molécula que observamos acá, la molécula. A finales de la década del 50, Watson y Crick proponen un modelo de estructura de la molécula de la herencia del ADN, que son dos hebras, en base a datos experimentales que había obtenido Rosalinda Franklin en el laboratorio de Maurice Wilkie. Entonces, cuando se supo la estructura del ADN, se vio claramente cómo podría ser el mecanismo de la herencia. ¿Por qué? Porque esa estructura, en base a una doble hebra, que hay apareamiento de una hebra con la otra, bueno, si esa molécula
molécula de ADN es abierta, a partir de una hebra se puede obtener la otra y viceversa. Entonces, eso fue como una piedra angular de sustentar a la teoría evolutiva, en particular porque después se empezaron a secuenciar los distintos organismos y se empezó a ver la similitud de secuencia de todos los organismos vivos. Bien, comentar que en esta imagen que estamos viendo, que todos los organismos vivos tienen información genética, la información que pasa de una generación a la siguiente, la información hereditaria, almacenada en un tipo de molécula que es el ADN. El conjunto de la información genética de un organismo se denomina genoma. Acá abro un paréntesis porque hay algunos virus cuya información genética está en la forma de otro tipo de ácidos nucleicos que es el ARN. Sin embargo, los virus, estrictamente hablando, no son seres vivos porque no pueden replicarse ni obtener energía por sí solos de forma autónoma, sino que necesitan una célula a la cual asaltar y utilizar para propagarse. Bien. Entonces, todos los organismos vivos almacenan su información hereditaria en el mismo código químico lineal, que es la secuencia de nucleótidos de ADN, escrita con cuatro letras, A, T, C y G, que son adenina, timina, citosina y guanina, que son las cuatro nucleobases de los nucleótidos que forman el ácido desoxirribonucleico. Aquí vemos un fragmentito de una larga molécula de ADN que, bueno, noten ustedes, ahí se puede leer C, A, C, 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 G, T, T, A, etc. Sigue en el renglón 2 y luego en el renglón 3 y así sucesivamente. Entonces, todos los organismos almacenan la información en esta molécula, en un lenguaje que está escrito en cuatro letras, de cuatro nucleótidos, y lo importante de resaltar acá es que la información está en la secuencia de bases, en la secuencia de nucleótidos. Es decir, qué nucleótido sigue a qué nucleótido. Acá, perdón, que yo estoy como refiriéndome a bases y nucleótidos, ya veremos esto en más detalle, pero la base es la parte de los nucleótidos que cambia de A a T, entre A, T, C y G. Por lo tanto, nos podemos referir un poco indistintamente a secuencia de bases o secuencia de nucleótidos. Pero el punto que quería especificar es que la información de un ser vivo está codificada en la secuencia de nucleótidos de ADN, también podemos decir en la secuencia de bases del ADN, que es equivalente, y bueno, una secuencia determinada contiene determinada información, otra secuencia contiene otra información y así. Volvemos a esto que a nivel molecular todas las formas de vida están relacionadas. A nivel de ADN, los seres humanos también estamos relacionados. ¿Cuánto diferimos un humano de otro? Bueno, aproximadamente diferimos uno de cada 1000 nucleótidos son diferentes entre un ser humano y otro. En cambio, con el chimpancé tenemos una diferencia de uno de cada 100 nucleótidos aproximadamente. Entonces acá vemos cómo en esta foto vemos claramente las similitudes, pero si miramos la secuencia de un gen humano, que es la que estoy señalando acá, que luego sigue en el renglón humano, acá, luego sigue en el siguiente renglón correspondiente al humano, y luego sigue en el tercer renglón correspondiente al humano. Si miramos la secuencia de ese gen humano y comparamos con la secuencia de ese gen del chimpancé, vemos que el chimpancé tiene casi la misma secuencia nucleotídica que la secuencia del ser humano. Acá abajo encontramos dos diferencias entre el ser humano y el chimpancé. Entonces, no solo no solo estamos relacionados en lo que podemos observar exteriormente, sino que a nivel de información hay una enorme conservación a nivel molecular. Lógicamente, vamos a ser más parecidos en nuestro ADN entre humanos que a un chimpancé y más parecidos a un chimpancé que a un ratón y así sucesivamente, pero todos estamos emparentados. Ahora bien, esas, las moléculas de ADN que contienen la información genética están
organizadas, por así decirlo, en genes. Y esos genes son los que tienen unidades discretas de información y contienen información para proteínas. Las proteínas son otros polímeros, recién veíamos el ADN, que es un polímero de nucleótidos. Las proteínas son polímeros formados por 20 aminoácidos diferentes. Esos aminoácidos vienen en distintos sabores, por así decirlos. Hay aminoácidos hidrofílicos que tienen afinidad por el agua. Hay aminoácidos que son hidrofóbicos, que no tienen fobia por el agua. Dentro de los hidrofílicos puede haber polares sin carga, polares cargados positivamente, cargados negativamente, en fin, hay una gran variedad sí, de aminoácidos que hacen que las proteínas sean, bueno, importantes para lo viviente. Y ya vamos a ir a eso. Pero simplemente yendo al titular de esta imagen, que muchos genes contienen la información para proteínas, noten ustedes en el primer renglón una secuencia nucleotídica A, T, G, C, T. Esa secuencia nucleotídica va del 1 al 60 en este renglón, luego continúa en el nucleótido 61 hasta el 120, luego continúa en 121 hasta 180 y así sucesivamente. Debajo de esa secuencia nucleotídica tenemos la secuencia aminoacídica codificada por ese gen. Y entonces ahí tenemos metionina, que es la M, leucina, que es la L, treonina, la T, leucina, glutamina, fenilalanina, cisteína, metionina, arginina. Hay toda una secuencia de aminoácidos codificada por la secuencia nucleotídica. Vayan notando también que esa codificación se da de a tripletes. Hay tres nucleótidos que codifican para un aminoácido, los tres siguientes para otro aminoácido y así sucesivamente, hasta que se alcanza una señal de finalización de la proteína, que es una señal de stop en la cual ya culmina la síntesis de la proteína. Esto lo veremos con más detalle en la unidad 4. Hay algo que es importante, que es esto que decíamos, que los aminoácidos vienen en sabores diferentes y eso hace que las proteínas adopten, que son polímeros de aminoácidos, adopten una variedad enorme de estructuras. Y esa enorme variedad de estructuras le permite realizar diferentes actividades. Lo que en definitiva pasa es que la información de secuencia se transforma en información espacial, porque la secuencia nucleotídica especifica la secuencia aminoacídica de las proteínas y la secuencia aminoacídica determina la estructura de la proteína dependiendo de qué secuencia tiene esa proteína. Y por lo tanto, distintas secuencias tienen diferentes estructuras y realizan diferentes actividades. Lo que observamos acá son 9 proteínas diferentes de una vía metabólica, ahora vamos a ver un poco qué es eso, que está en nuestras células. Y noten ustedes que las proteínas tienen, bueno, una variedad muy importante de formas. Y como decíamos, eso es importante porque la forma hace a la función. Eso lo podemos también apreciar en cosas de la vida cotidiana, ¿no? Si vemos un martillo, ese martillo tiene una forma determinada, tiene un mango, tiene una cabeza, tiene una superficie que es la que impacta, y eso sirve para clavar clavos. Sin embargo, si necesitamos una herramienta para sacar un clavo, necesitamos una tenaza que tiene una forma que es diferente. Entonces, lo que quiero ir como redondeando acá es que las proteínas tienen eh, diferentes estructuras, eso les permite tener diferentes actividades y un concepto importante es que las proteínas son quienes hacen todas las cosas dentro de las células, son los ejecutores de las actividades que hay que hacer en la célula. Y eso es sumamente importante y lo iremos viendo a lo largo del curso. Entre otras cosas, las proteínas permiten transformar productos químicos de forma tal que los organismos pueden obtener precursores y energía a partir de las moléculas de las cuales se alimentan. Entonces pueden, a partir de esas moléculas que conforman los alimentos, obtener materia prima para sintetizar sus propias moléculas y además obtener energía para llevar a cabo
las reacciones químicas de síntesis de sus propias moléculas, pero también para realizar trabajo. Sabemos que estar vivo implica gasto de energía. En fin, porque estamos aquí hablando, por ejemplo, y mientras tanto nuestro corazón está latiendo, eso requiere energía y así sucesivamente. Entonces, las proteínas son unas maquinitas que permiten transformar unas moléculas químicas en otras moléculas químicas. Lo que vemos acá en esta imagen son un mapa de reacciones químicas, si se quiere, simplificado, en el cual cada punto es un producto químico que se transforma en otro producto químico. Cada rayita es la reacción que conduce, por ejemplo, de glucosa a glucosa 6-fosfato, como estoy señalando aquí sobre los puntos rojos. Con la glucosa, glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1,6-bifosfato, que se transforma en fructosa 1,6-bifosfato, en fin, una serie de reacciones que no importa el detalle. Pero tenemos una ruta metabólica en la cual hay una serie de reacciones encadenadas que permiten obtener energía a partir de un carbohidrato como la glucosa. Y eso es lo que está indicado en rojo y cada puntito, como decíamos, es una eh, un producto químico que es transformado en otro, el siguiente punto, y en otro, y en otro, y en otro. Noten ustedes que hay vías metabólicas que son lineales, pero hay lugares que son como unos nudos o nodos de donde convergen y divergen muchas vías, muchos productos químicos. Ese es el caso del piruvato o del acetilcoenzima A. De vuelta, esos nombres no importan. En definitiva, hay bifurcaciones y convergencias en el metabolismo, hay vías cíclicas, como vemos acá, y podemos comparar esto a un mapa de una ciudad donde hay grandes avenidas y donde hay calles más chicas y tal. En definitiva, en las células funcionan como fábricas bioquímicas en miniatura, muy complejas, en las que tienen lugar miles de reacciones. Esta imagen que estamos viendo es parte de un metabolismo central. No es ni por asomo la cantidad de reacciones que pueden eh, ocurrir en las células, que son muchas más. Todo esto es simplemente el metabolismo central y está ilustrada la vía en rojo porque es una vía que todos los seres vivos comparten que permite obtener energía a partir de la glucosa. El conjunto de la actividad química en una célula o en un organismo se denomina metabolismo. El conjunto de reacciones que puede ocurrir en un organismo es el metabolismo. Esas reacciones tienen lugar dentro de las células de un organismo, si el organismo es pluricelular, y por supuesto, si el organismo es unicelular, organismo y célula es lo mismo. Acá se muestra una reacción en la cual la glucosa es convertida en glucosa 6-fosfato, es decir, a la molécula de glucosa se le agrega un grupo fosfato, es la primera reacción que veíamos en esta vía en rojo, a partir de una molécula de ATP, adenosin trifosfato, que pasa a adenosin difosfato y cede un grupo fosfato a la glucosa. Y eso es acelerado por una enzima que se llama exoquinasa. Entonces, bien, las proteínas son máquinas que permiten hacer cosas y entre otras cosas que permiten es acelerar reacciones químicas. Y eso es sumamente importante porque, bueno, la glucosa puede ser degradada, metabolizada a una enorme velocidad dentro de nuestras células. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un pote de glucosa en su casa, esa glucosa está siempre como glucosa, como tal, eh, existe y no está convirtiéndose en anhídrido carbónico, metabolizándose y obteniéndose energía de esa glucosa. Pero eso sí ocurre dentro de nuestras células. ¿Por qué? Porque hay máquinas que permiten metabolizar a esa glucosa y bueno, simplemente eso, volver sobre el punto de que las proteínas son las maquinitas, los ejecutores de la información genética que está en el ADN. Bien, hay algo también que es importante, que se conecta con la unidad y diversidad de lo viviente, que es el hecho de que, aunque las células y los organismos sean extraordinariamente diversos, hay un conjunto de reacciones y moléculas que son comunes a todos los seres vivos y que por lo tanto deben haber quedado fijas muy tempranamente en la evolución. Tal es el caso de la metabolización de la glucosa
Bueno, es una vía que prácticamente todos los seres vivos pueden obtener energía a partir de la glucosa. Las reacciones y moléculas están presentes en algunas células, pero no en otras, o en algunos organismos, pero no en otros. Dicho, o sea, dicho que hay como una unidad en determinadas vías metabólicas y productos químicos que manejan todos los organismos vivos, también es importante decir que algunos organismos pueden realizar determinadas reacciones químicas y otros no, y procesan determinados productos químicos y otros no. Por ejemplo, los vegetales y las cianobacterias tienen clorofila, los animales no tenemos clorofila, y los vegetales y las cianobacterias pueden hacer fotosíntesis, es decir, sintetizar con energía, eh, con luz, con energía lumínica utilizando la clorofila, y ese proceso nosotros no lo tenemos. No tenemos la molécula de clorofila y no podemos hacer el proceso de fotosíntesis. Es decir, hay una unidad en vías y productos químicos que todos los organismos vivos manejan, pero también hay diversidad. Hay organismos como los vegetales que pueden hacer fotosíntesis y otros como los animales que no pueden. Otra característica que queremos resaltar es que el metabolismo es autónomo. Los organismos vivos obtienen y transforman materia y energía para realizar sus funciones vitales sin ayuda externa. Y esto es extremadamente importante porque el metabolismo autónomo y la reproducción autónoma son dos de las claves para entender un organismo vivo. Un detalle que queremos mencionar es volver sobre las proteínas como ejecutoras del programa, algo que olvidé al mencionar, mostrar este mapa de reacciones. Algo que olvidé decir es que si bien la célula y los organismos tienen la potencialidad de realizar una enorme cantidad de reacciones, no necesariamente todas las reacciones ocurren al mismo tiempo, ni todas en el mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, porque a veces, no sé, las reacciones que ocurren después de que, no sé, ingerimos una gran comida, no son las mismas que las que ocurren después de que pasamos de repente 3 días sin comer. Entonces, dependiendo de las disponibilidades y las necesidades, determinadas reacciones pueden estar funcionando y otras pueden dejar de funcionar, y en función de las condiciones eso puede variar. Entonces, el metabolismo, el conjunto de reacciones que ocurren en un organismo, está finamente regulado. Eso es también parte de lo que decíamos, que algunas células pueden hacer algunas cosas, otras no, algunos organismos pueden eh, hacer algunas reacciones, otras no. Eso es eh, también parte de lo que queríamos comentar, que no todas las reacciones ocurren al mismo tiempo, aún dentro de una célula única, sino que dependiendo de las condiciones pueden ocurrir unas reacciones en un momento y otras en otro. Bien, ahora volvemos al nivel molecular, esto que comentábamos de que todas las formas de vida están relacionadas. Entonces, volvemos a poner esta diapositiva que mostrábamos las diferencias a nivel nucleotídico, a nivel del ADN, entre un ser humano y un chimpancé. Entonces, acá hay algo que es un poco que viene, que hay una pelota picando, digamos, está bien, el ser humano y el chimpancé difieren acá, pero ¿cómo difieren? ¿Cómo se generaron esas diferencias entre el ser humano y el chimpancé? Esa es una pregunta sumamente pertinente. Bueno, en principio hay algo que es eh, importante en ese proceso de cambios en el ADN, y es el hecho de que la información que codifica para los seres vivos puede cambiar y estos cambios pueden ser heredados. ¿Por qué? Porque durante el copiado del ADN ocurren errores al azar. De repente, cuando se está copiando una secuencia nucleotídica, en lugar de incorporar una A, incorpora una T o una C o una G, y eso es un error, y ese error eventualmente puede seguir de largo. Además, el ADN puede dañarse accidentalmente, y la reparación de este daño puede introducir errores o simplemente puede
no poder repararse el daño. Ustedes saben que el ADN puede dañarse por agentes físicos como la radiación ultravioleta o por agentes químicos que son mutagénicos. Y ese daño, bueno, requiere reparación y cuando se repara, eso pueden ocurrir errores. O ese daño puede ser muchas veces eh, irreparable. Entonces, el punto es que se introducen errores y esos errores generan variantes en la información genética que se llaman mutaciones. Son variantes, no son iguales al original, no son copia perfecta del original, sino que son variantes de ese original. Y estas variantes las llamamos mutaciones, variantes en la información genética. La mayoría, la enorme mayoría de las mutaciones son nocivas. Algunas son neutras, no son ni nocivas ni beneficiosas, y unas muy poquitas confieren alguna ventaja. Entonces, las mutaciones que confieren ventaja tienen mayor probabilidad de perpetuarse. Esto es parte del mecanismo de evolución que opera. Cuando hay variantes, hay luego una selección que dice, bueno, esta variante en verdad es mejor que esta otra variante y se perpetúa de forma, bueno, se perpetúa de mejor manera. Pero la enorme mayoría de las mutaciones son nocivas y tan solo unas muy poquitas confieren alguna ventaja. Y muchas son neutras, como decíamos. Ahora bien, las diferencias entonces acumuladas en el ADN a lo largo del tiempo permiten establecer relaciones de parentesco entre seres vivos. Acá hay algo que es importante, es que los seres vivos podemos ser. Nuestro ADN puede ser secuenciado, puede ser leído. Exactamente qué secuencia de nucleótidos tiene nuestro organismo, o tiene una levadura, o tiene una bacteria, o tiene un conejo. Eso puede ser secuenciado. Y después, una vez que tenemos la secuencia de los distintos organismos, podemos comparar las secuencias de los distintos organismos. Y esa comparación permite establecer relaciones de parentesco entre seres vivos. Por ejemplo, acá tenemos una representación de ancestría de los primates. El humano está acá, chimpancé lo vemos aquí, gorila y orangután son cuatro primates que están, bueno, que habitan en nuestro planeta. Entonces esto es tiempo presente, ¿sí? A tiempo presente están en este planeta, hay humanos, hay chimpancé, hay gorilas y hay orangután. ¿Qué pasa si comparamos el mismo gen del ser humano con el del chimpancé, con el del gorila, con el orangután? Bueno, vamos a encontrar que hay menos diferencias entre esa secuencia del humano y el chimpancé que entre la secuencia del humano y el gorila. Y entre el humano y el gorila van a haber menos diferencias que con el orangután. O en otras palabras, el ser humano y el orangután tienen más diferencias a nivel nucleotídico de secuencia que con el gorila y que con el chimpancé. Entonces, eso se puede cuantificar por el porcentaje de sustituciones nucleotídicas que ocurren. Entonces, por ejemplo, entre un ser humano y un chimpancé hay 0,6% de cambios en los nucleótidos, eh, o sea, 5 o 6 cada 1000 son diferentes entre el ser humano y el chimpancé para un gen que se hizo, con el cual la información de un gen, no de todo el genoma, eh, tienen 5 6 de cada 1000 diferentes entre el humano y el chimpancé. En cambio, entre el humano y el gorila ya hay alrededor de 7 de cada 1000, 0,7, 0,8% de sustituciones nucleotídicas. Y con el orangután hay más de 1,5%, o sea, más de no sé, 3 nucleótidos cada 200 diferentes sustituciones nucleotídicas. Entonces, cuanto mayor es el número de diferencias nucleotídicas, más atrás está el ancestro entre esos organismos que estamos comparando. Y eso es lo que pasa en este árbol con el humano y el orangután. Cuanto menor es el número de sustituciones nucleotídicas, como vemos en chimpancé y humano, más reciente es el ancestro cercano entre esas especies. Y eso funciona como una especie de reloj molecular. Las sustituciones en el ADN a lo largo de la historia permiten establecer una flecha del tiempo en la evolución, una especie de reloj molecular, como decíamos. Entonces acá tenemos el tiempo presente y hacia atrás tenemos el tiempo pasado. Y esto se puede cuantificar por algunas otras
eh, evidencias fósiles. Y bueno, acá tenemos un eje, otro eje Y, teníamos un eje Y con el porcentaje de sustituciones, acá tenemos otro eje Y con los millones de años antes del tiempo presente. Entonces el ancestro entre el chimpancé y gorila, bueno, tuvo lugar, el ancestro hipotético, hace más de 5 millones de años, con el gorila hace más de 7 millones de años, con el orangután hace unos 14 millones de años. Y este es el último ancestro común de los primates. Entonces, bueno, esta es la idea de árbol filogenético eh, que nada, nos permite relacionar, representar a las relaciones de ancestría entre los seres vivos. Acá teníamos una pregunta para hacer en clase, que es ¿quién tiene un hermano o una hermana? Y bueno, simplemente vamos a ir, voy a jugar con mis hermanos y mis primos y tal. Porque esto que estamos hablando de relaciones de parentesco y ancestría se aplica a las especies, pero también se aplica a los seres humanos, ¿no? Entonces, bien, acá estoy yo, que me llamo Gustavo, y tengo una hermana que se llama Beatriz. Y tenemos un ancestro en común, que es nuestra mamá, que se llama Raquel. ¿Sí? Este es nuestro ancestro más reciente en común. Nuestros padres son nuestro ancestro más reciente. Y después, mis primos se llaman Fernando y Ana, y ellos también tienen padres. En particular puse a Josefina acá, como que es la madre de Fernando y Ana. Y a su vez, Josefina y Raquel son hermanas y comparten un ancestro en común. Acá puse a mi abuelo Roque. Es decir, que los ancestros míos y de mi hermana son mi madre, luego mi abuelo, luego mi bisabuelo, porque también tengo primos segundos y también tengo a mi bisabuela Francesca, y así sucesivamente para atrás en el tiempo. Y eso lo podemos ver también con estas familias japonesas, porque Sota tiene una hermana que se llama Ina, y Aoi y Riko son dos hermanas, y Yuto es otro primo diferente. Entonces, Sota e Ino tienen sus ancestros, que son sus padres, Aoi y Rico también sus ancestros, ellos cuatro tienen los mismos abuelos y a su vez tienen un primo segundo que tienen un bisabuelo en común. Y nosotros estamos relacionados también con los japoneses, es una cuestión de grado, cuán emparentados estamos, pero es una cuestión, estamos relacionados, simplemente es una cuestión de grado. Estamos más cercanamente emparentados con nuestros hermanos, primos, primos segundos y así. Y en el caso nuestro, que no tenemos ascendencia japonesa, también más lejanamente estamos emparentados con los japoneses. Y así todo lo viviente está emparentado. Hay una unidad y diversidad de lo viviente, y en esa unidad y diversidad de lo viviente podemos distinguir tres dominios de lo viviente, que son el dominio eucaria o eucariota, que es esta rama que estamos viendo acá, que son los organismos que tienen células con núcleo. Los eucariotas son los únicos que tienen células nucleadas. A su vez, dentro de los eucariotas hay linajes que pueden formar organismos multicelulares, como son las plantas, los animales y los hongos. Animales multicelulares o pluricelulares. También hay eh, organismos que son pluricelulares, como los animales, perdón, las plantas y los hongos. Creo que dije algo mal ahí. Y también hay linajes de eucariotas que son unicelulares. Pero en definitiva, eucariota es un dominio de lo viviente y es el único dominio es el dominio que incluye a las células con núcleo. Eucaria quiere decir verdadero núcleo. Luego tenemos otros dos dominios que son bacteria o eubacteria y arquea o arcaea, ¿sí? Que es este en azul y este en rojo que vemos acá. Bacteria y arcaea son dos dominios de lo viviente y los dos tienen células procariotas, es decir, células sin núcleo verdadero, no tienen núcleo. Entonces, bacteria y arquea se dividen igualmente porque, aun siendo las dos procariotas, difieren en la manera en la que, en la pared, en la membrana celular y también en la manera que procesan la información. Hay diferencias que hacen que se aparten en dos ramales dentro de ese ramal de procariotas.
Y bueno, más atrás en el tiempo tenemos este ancestro común universal. Simplemente retomar esto, existen tres dominios en los seres vivos: bacteria o eubacteria, arquea o arcaea y eucariota o eucaria. Y dos planes celulares: célula sin núcleo, procariota, y célula con núcleo, eucariota. Aquí vemos una célula procariota y una célula eucariota a escala. Acá vemos Escherichia coli, que es una bacteria que se aloja, entre otros lugares, vive en nuestro intestino. Nuestro intestino está repleto de Escherichia coli, por eso también el índice de contaminación fecal en los ríos y eso son coliformes, ¿sí? Vienen de acá, Escherichia coli, son los coliformes, tiene que ver con los desechos, digamos, humanos. Ahí tenemos una bacteria que, entre otros lugares, habita en nuestro intestino. Y a la derecha tenemos una célula animal, están a escala. Noten la enorme diferencia de complejidad que hay entre una célula animal y una célula bacteriana. Esta célula bacteriana tiene un flagelo y la célula animal tiene una serie de compartimientos internos. Para empezar, tiene el núcleo, que lo estamos señalando acá, un organelo. eh, Tiene otros organelos como la mitocondria, que es el organelo por excelencia que produce energía para la célula. Acá estamos señalando una, otra. Noten que la mitocondria es de un tamaño aproximado al de una bacteria. De hecho, está bastante claro que la mitocondria tiene un origen bacteriano, y es una bacteria que fue ingerida por una célula en algún momento histórico y luego se quedó a vivir dentro de esa célula. Pero en definitiva, hoy por hoy está todo, esa mitocondria está tan adaptada que ya no es un organismo independiente, sino que vive dentro de la célula eucariota como un organelo que sirve además para producir energía a la célula. Además, bueno, vemos acá otros tipos de organelos, que es el retículo endoplasmático. Hay también un citoesqueleto, que son estos haces azules que vemos acá, organizados a partir de un centro. Y bueno, y así, hay como una complejidad bastante grande. Una célula animal tiene, acá está la escala de 5 micras. Una célula animal tiene del orden de 20 micras aproximadamente, y una célula bacteriana tiene del orden de 2 micras aproximadamente. Entonces, todas las células tienen información genética y metabolismo y están delimitadas por una membrana que se denomina membrana plasmática. O sea, tanto las células procariotas como eucariotas están delimitadas por una membrana, que es lo que permite separar el interior celular del exterior celular. Esa membrana, repetimos, se denomina membrana plasmática. Las células eucariotas tienen compartimientos internos totalmente delimitados por membranas internas, a los que llamamos organelos. Esos compartimientos internos delimitados por membranas los llamamos organelos. El núcleo define la célula eucariota y es el compartimiento que alberga el material genético. El compartimiento que está por fuera de los organelos y por dentro de la membrana plasmática se llama citosol, todo lo que está como en gris por acá, o compartimiento citosólico. Las células eucariotas tienen una red de filamentos internos llamadas citoesqueleto. Cito quiere decir celular, esqueleto celular. Las células procariotas no poseen núcleo, ni citoesqueleto, ni organelos, y no forman organismos pluricelulares. Los únicos organismos que tienen linajes multicelulares son los eucariotas. Bueno, ahora viene una preguntita que es la siguiente. Dice, de acuerdo al árbol filogenético mostrado a la derecha, ¿cuál de los siguientes pares de especies tiene un ancestro, un antepasado, en común más reciente? Y ahí las posibilidades son la rata y el conejo, opción A; opción B, la rata y el ratón; opción C, la rata y el hámster; opción D, el hámster y el ratón. Entonces, bueno, simplemente acá lo que tenemos que ver es cuál el ancestro común, verlo a través de la flecha del tiempo. Entonces, nos pregunta por qué par de especies tiene un ancestro en común más reciente. Y bueno, lo que vemos acá, esto es tiempo presente. Acá está la rata, acá está el hámster, acá está el ratón y acá está el conejo.
Para atrás es la flecha del tiempo. Cuanto más cercano al tiempo presente, es más reciente el ancestro. Cuanto más atrás, más lejano el ancestro. Entonces, ¿cuál es el primer ancestro hipotético que vemos acá? Bueno, el que une la rata con el hámster. El ancestro de rata, hámster y ratón está más atrás en el tiempo y el ancestro de todos estos roedores está aún más atrás en el tiempo. Entonces, el ancestro más reciente es entre el par rata y hámster, opción C. ¿Sí? Bien, y el vocabulario a retener para esta clase es gen, genoma, proteína, mutación, metabolismo, dominio de lo viviente, procariota, arquea o arcaea, y bacteria o eubacteria, eucariota o eucaria, núcleo celular, membrana plasmática, organelo, citoesqueleto y árbol filogenético, que es una representación de las relaciones de parentesco y ancestría. Bien, dejamos por acá y nos vemos en la clase 2.